Seguimos aquí a mano limpia, vamos ahora a hablar de Argentina, vamos a hablar del oficialismo, de la oposición, las elecciones, los números, qué es lo que están diciendo, y también un poco la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por cierto recordó a su esposo, el desaparecido Néstor Kirchner, y también hizo una especie de paralelismo entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, habló de UNASUR y de los cambios que ha habido en América Latina. Tengo para conversar un poco de todo esto, que es bastante. Por una parte hemos invitado a Gustavo Pose, abogado, político argentino, precandidato a gobernador de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, buenas noches, un gusto. Encantado de que esté con nosotros. José Venegas, periodista, analista latinoamericano, también está aquí. Mencionaba anteriormente que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó a su esposo, habló de Néstor, habló también de Hugo Chávez, ambos desaparecidos. Vamos a ver qué fue lo que dijo. No fueron hombres de la comodidad, al contrario, vinieron a este mundo a incomodar a los poderosos, a incomodar a los poderes establecidos, a desafiar las reglas. Vinieron a encender el fuego, no a apagarlo, pero a encender los buenos fuegos. Los fuegos de la igualdad, los fuegos del pueblo, no los fuegos que incendiaron otros, que incendiaron pueblos con sirenas y con represión. Los fuegos de ellos fueron los buenos fuegos, los de dar más por el pueblo, los que la gente viva mejor. Esos son los fuegos que tenemos que mantener encendidos con la militancia, con la gestión, con gobernar por el pueblo y para el pueblo. Gustavo Pose, similitudes, diferencias entre Kirchner, Néstor y Hugo Chávez. Bueno, me parece que el primer Kirchner, que es el Kirchner que hizo que mucha parte de los argentinos lo votaran y lo repitieran votando de manera legislativa, era un presidente más moderno en una búsqueda de unión. El último Kirchner, sobre todo el Kirchner cuando deja de ser presidente, que a veces hay como una pérdida de química de aquellos que estuvieron mucho tiempo siendo alcalde, intendente, siendo gobernador, siendo presidente y demás, ahí ya sí hay un parecido. Igualmente creo que buscó un mal ejemplo, la verdad que la esposa buscó un mal ejemplo para poder referenciarlo. Yo lo buscaba, lo encontraba más parecido a mejores líderes del mundo, ¿no? La comparación no le hizo un favor. No le ayudó la esposa. No le hizo ningún favor. No. José. Yo creo que en realidad Néstor Kirchner sí empezó con una metodología muy agresiva, que fue muy tolerada en el inicio de la Argentina, venía de una crisis muy profunda, entonces eso hizo que la percepción sobre esta andanada del kirchnerismo inicial fuera diferente. Lo que tiene distinto de Kirchner, me parece a mí, a Chávez, es que Kirchner estaba movido por razones estrictamente utilitarias, de concentrar poder de manera interna y de llevar determinados negocios a sus amigos. A mí me hace mucha gracia cuando escucho a la señora hablar de la igualdad, ¿no? La Argentina y el kirchnerismo inauguró una estricta oligarquía de gente cercana al poder que se enriqueció con negocios del Estado y ellos mismos. Y la diferencia es que Chávez sí tiene un componente más ideológico del que tenía Kirchner. Kirchner hubiera sido capaz de virar al otro lado si sus negocios le hubieran dicho que tenía que hacerlo, ¿no? Y creo que el acercamiento a Chávez tenía mucho que ver con la imposibilidad de Argentina de financiarse y la disponibilidad de fondos que tenía el chavismo en ese momento para... Habla ella de UNASUR y quiero un poco saber la opinión, Gustavo, que tiene sobre esas organizaciones, UNASUR, que fue creada precisamente por estos países del ALBA, y un poco el porqué de esto en un principio es aislar y limitar el papel de Estados Unidos y Canadá en la región. Pero UNASUR, por ejemplo. Es un error de la política exterior argentina. La Argentina, justamente un detalle, es la falta de políticas de Estado. Mi referencia, por ejemplo, no solo es los Estados Unidos, sino también el Brasil. El Brasil logró ser la sexta, séptima potencia industrial del mundo. Ese es el detalle del Brasil. El Brasil en los últimos 2 periodos presidenciales incorporó 30 a 35 millones de habitantes desde los sectores obreros o no pudientes a los sectores medios. Y el hecho de aislarse de los Estados Unidos y aislarse del resto del mundo, esa es la actividad del UNASUR. Entonces, se trata de un error de política exterior argentina.
Sí, Sí, creo que son organismos hechos con fines de propaganda ideológica sin una misión específica política. Lo que tiene que hacer un país sudamericano ni hablar, ¿no? Es tener una política de ampliar sus fronteras de comercio con todos los países del mundo. Y esto era simplemente, me parece que es como una reminiscencia de esa cosa antinorteamericana que el chavismo ha incorporado y que no tiene ningún sentido político hoy en día, ¿no? No hay una guerra de bloques en la que Sudamérica pueda ponerse en el medio ni nada por el estilo. O sea, el antinorteamericanismo está, me parece, limitado a la propaganda interna. Sentido político, estos organismos tal cual han sido concebidos, creo que no tienen ninguno. Ahora, también hay otras organizaciones tradicionales que para mí son obsoletas, como la ONU, la OEA. ¿Qué piensas? Se las puede rehacer perfectamente como herramientas donde lo que hay que reconocer es la existencia de los liderazgos. Los liderazgos continentales pueden hacernos crecer a todos nosotros. A ver, yo estoy formado en un lugar que es el desarrollismo y en un partido político que es el radicalismo en la Argentina. Eso da seguridad jurídica y eso da que haya políticas de Estado. ¿Para qué? Para que haya inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras, ¿de dónde es que van a venir? No van a venir de los países que tienen economías primarias, por más que sean de buenos precios en ese momento esos productos. Las inversiones extranjeras van a venir de los países líderes y la Argentina lo que tiene que estar incorporada es a ese tren, que es el tren del desarrollo en el cual tenemos que estar todos, y la seguridad jurídica y el hecho de que haya políticas de Estado que se sostengan pasado los gobiernos es lo que nos va a permitir crecer. El acceso al trabajo sobre la base de inversiones genuinas. Vamos a entrar, si les parece, un poco ya en la elecciones primarias argentinas. Vamos a poner una serie de números que tenemos ahí preparados para ustedes. Y quiero el análisis, la información, primero que dicen las encuestas y el oficialismo. ¿Dónde está el oficialismo actualmente? Bien. El oficialismo está, en este momento, es la primer minoría del país. ¿Esto qué quiere decir? Que es una minoría dura, es un sector social. En la Argentina hay 40 millones de habitantes. Más de 7 millones de habitantes reciben algo del Estado. Algunos porque tienen derechos universales que les corresponden, las madres con hijos, desvalidos, vulnerables, y también gente que recibe de esos subsidios, que en eso es mucho, tiene que ver con lo que aprendieron de lo de Chávez y de lo de Chávez en Venezuela. Y nosotros lo que creemos es que esa primera minoría hay un riesgo de que vuelvan a ser gobierno. Pertenezco a un sector que dice de unir, acá hay en pantalla 3 candidatos a presidente. Vamos a ponerlos nuevamente ahí en pantalla para que lo vean y quiero ir uno por uno que me vayas. De los 3 candidatos a presidente, ustedes ven a la derecha a Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a ser el gobernador del oficialismo, va a ganar las primarias. Es mejor postulación que la actualidad que se vive con la presidenta Cristina. Y en el caso de lo de Macri y lo de Massa, nosotros sostenemos desde este sector de la política que deben unirse, que deben participar de una gran elección primaria abierta tal cual prevé la ley para poder asegurar que haya un cambio. La dificultad que hay es la división de la oposición y el riesgo de que ganen en primera vuelta, toda vez que en la Argentina ustedes tengan en cuenta que el balotaje es un balotaje raro. Es un balotaje donde no se necesita la segunda vuelta que se saque 50% más 1, sino que sacando el 40% y 10 puntos de distancia al segundo, entonces se gana en primera vuelta. Hay serio riesgo, y por eso hay que unir a la oposición, e intento ser candidato a gobernador de la unión de ambos candidatos presidenciales, porque lo que creo es que están dadas las condiciones para que cambie la Argentina, tenga una política exterior que la aísle la saque del aislamiento con el mundo entero, que la lleve y la integre con el primer mundo, que atraiga inversiones, produzca trabajo genuino y entonces cambie la tendencia. Las cosas no cambian en un solo gobierno ni en un solo día, muchísimo menos. Cambia la tendencia y con políticas de Estado, entonces la salud, la educación, la posibilidad de un mundo integrado, eso es lo que buscamos en la Argentina. Tenemos que unir la oposición para que no gane el oficialismo, que es la primer minoría. Ustedes tengan en cuenta esto, Cristina Fernández de Kirchner en este momento increíblemente detenta una imagen que es positiva. Uno subestimando al gobierno del oficialismo no va a ganar nada, al contrario, hay que respetarlo y hacer la mejor formación para ganar la elección. Ahora, José, hablando de la oposición, hay un periodo, ¿cómo es el proceso? Hay un periodo para estas alianzas, ¿no? ¿Cuándo es ese periodo? ¿Hasta cuándo se pueden hacer las alianzas? Esto tiene 2 instancias. Las alianzas, que es la que hablaba el intendente, tienen que ver con llegar a las PASO, que son las primarias. Hay un proceso de primarias en el cual la oposición podría estar junta. Estas 2 variantes,
Macri y Massa. Podrían ir juntos a esas PASO y que eso determine quién es el victorioso del voto antikirchnerista, que creo que es la primera minoría en realidad. Es decir, si uno toma votos positivos, probablemente el kirchnerismo sea la primera minoría. Ahora, si tomara votos negativos y contara el antikirchnerismo es claramente la primera minoría. Y uno votaría muy alto. Exacto. Ahora, el problema es que se encuentran, hay dos cosas que conspiran para mí en contra de que esto suceda a la Unión. Uno es que a Scioli, el candidato oficial, no se lo ve como un kirchnerista puro. O sea, no se percibe que sea el mismo peligro que la continuación del kirchnerismo. Yo creo que eso es ingenuo. Y lo segundo es que hoy por hoy Macri siente, uno de estos dos candidatos, que ha tomado una ventaja y que en definitiva va a contar con el voto antikirchnerista para llegar a la elección general. O sea que se va a decidir de esa manera. Ahora, el peligro es que Scioli realmente pudiera lograr, por esta forma de balotaje atenuado o falso, digamos, llegar a la primera minoría. Entonces el plan que tiene la oposición se va a ver digamos, contra la pared. Se va a dar contra la pared. Y hay otra cuestión más. El kirchnerismo es un gobierno muy agresivo, dispuesto a hacer muchas cosas. Entonces no se lo puede dejar fortalecer en estos meses de acá a las elecciones. Esto me parece un tema clave porque la oposición no está viendo. Están todos probándose el traje de su próximo gobierno de manera anticipada. Y eso le da una oportunidad a un gobierno que no tiene escrúpulos y que es muy inteligente, muy habilidoso para salir con cualquier cosa. Tal cual, así pasó en los años 2010-2011. Todos los políticos presidenciales de la oposición, todos se enfrentaban y se probaban el traje para ser presidente. Y después ganó Cristina con el 52%, Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros lo que debemos hacer es bregar para que se una la oposición. Yo lo digo además con legitimidad porque en la provincia de Buenos Aires no hay ¿En balotaje. aquella ocasión ganó la política o ganó la viuda? Ganó el efecto duelo y ganó la tontería de la oposición. Y hoy lo que debemos hacer es aprender de eso y unirnos. Tenemos que estar unidos. En la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, es la mitad del voto del país. Entonces, como candidato a gobernador o como precandidato a gobernador, digo, compartamos con otros candidatos a gobernadores y que surja el mejor. Y los presidentes que compartan como precandidatos y que surja el mejor. Y ganemos y cambiemos la historia. Es increíble que el gobierno además le dio la llave a la oposición con este sistema de pasos y de primarias. Le dio una llave para unir gente que podría no estar unido. No es necesario que Massa y Macri compartan un programa de gobierno. Tengo que ir a una pausa. Regreso, les pido que se queden a los dos y quiero hablar un poco del caso Nisman. ¿Tiene resonancia en esta elección y realmente qué ha pasado con esa investigación? Quédese con nosotros.